Muy bien, amigos, son las 3 de la tarde con 7 minutos. Regresamos entonces, 3:08 ya. Hace uso de la palabra la presidenta de la Comisión de Constitución del Congreso de la República. Escuchemos. Un informe que hemos tenido nosotros a esta comisión, algunos no hemos escuchado desde el inicio un resumen de lo que trae esta propuesta. Y al tratarlo artículo por artículo, aparentemente hay un tema de desconexión y no es totalmente comprendido, lo cual nos lleva a discusiones a veces sobre el mismo tema cuando hay temas que están completamente claros. La propuesta que trae este dictamen tiene dos partes. Una que transitoriamente va a aplicar para todas las organizaciones políticas que tienen inscripción vigente a la fecha de promulgación de la norma. A todas. Es decir, esto es importante que quede claro. Y tenemos otra parte que aplica para todas, pero en especial para los partidos nuevos. Congresista Alcorta. ¿Hay una relación de los partidos formales oficiales que están hoy día en la realidad? ¿Hay una relación? ¿Son 24 que son formales, que están todo ok? Sí, congresista. ¿Que van a ser acusados que deben plata, que los están amenazando que si no pagan las deudas que tienen, los decapitan? Congresista, las reglas de permanencia, de suspensión y de cancelación ya han sido dadas en un debate anterior y obviamente aplicarán después que el Pleno del Congreso lo apruebe y el Poder Ejecutivo lo promulgue. Congresista Violeta. Presidenta, no es una observación de fondo, sino estrictamente de forma por la manera como ha mostrado esta primera suerte de conclusión. En realidad eso es, digamos, no es que se trate de reglas diferenciadas, sino de una regla de adaptación para que las organizaciones ya inscritas transitoriamente lleguen a la adecuación de la norma, ¿no? Exactamente, congresista Violeta, y es pertinente la precisión, porque por eso precisamente se trata de una disposición complementaria, transitoria, que aplica exclusivamente para las organizaciones políticas con inscripción vigente a la fecha de promulgación de esta norma. ¿De qué se trata acá? ¿Cuál ha sido la discusión que nosotros hemos tenido? Que necesitamos garantizar que haya democracia interna que sea plena. Y esa democracia interna plena se está buscando a través de un mecanismo de elección interna en la cual el partido y el militante sean los que tomen las decisiones. Porque lo que se busca es precisamente eso, el fortalecimiento de los partidos políticos. En ese contexto, estas organizaciones políticas definirán en elección interna sus candidatos a la presidencia y sus candidatos al Congreso de la República. En esta etapa, porque obviamente luego se verá en los procesos electorales de alcance local y regional. Estos partidos políticos decidirán bajo dos modalidades. La elección abierta, para lo cual ellos ya no tendrán interna, sino pasarán directamente a la primaria. ¿Sí? Hasta ahí yo les pediría que me interrumpan si acaso hay algo que aclarar o precisar. Y aquellos que lo decidan tendrán la elección interna. Concluida la elección interna, pasamos a la elección primaria. En la elección primaria participan todos los partidos políticos, todos. Los nuevos y los que hayan decidido elección interna abierta participan aquí para elegir sus candidatos a la presidencia y sus candidatos al Congreso. Los partidos que tuvieron interna pasan solamente con la finalidad de cumplir un requisito de continuidad en el proceso electoral. Ese requisito de continuidad en el proceso electoral está dado por la obtención del 1.5% de los votos que ahora definiremos, producto del debate, si son del último padrón electoral o si son del total de los que asisten a votar en ese proceso electoral, que tenemos esas dos opciones, que las debatiremos en el momento en el cual se presente esta disyuntiva. En este proceso electoral, entonces, los partidos nuevos, con la participación de toda la ciudadanía en voto abierto, simultáneo, obligatorio, eligen sus candidatos a la presidencia y sus candidatos al Congreso. Los que tuvieron interna, estoy repitiendo, pasan solamente para poder validar una adhesión ciudadana al partido político y continuar, por lo tanto, la carrera electoral hacia la elección general.
En la elección general participan todos los ciudadanos nuevamente, en elección abierta, simultánea y obligatoria, porque así es también, y eligen ahí su presidente y sus congresistas. La lista de congresistas, señores colegas, ya viene dada por una lista que va cerrada y va bloqueada, porque el voto preferencial, recordarán ustedes, se dio en la interna o en la primaria. Entonces ahí la lista se queda cerrada y se queda bloqueada, porque ya hubo votación preferencial, decidida o por todos los ciudadanos en el caso de la primaria o por los militantes en el caso de la interna. Congresista Alcorta. Gracias. Yo en el tema del voto preferencial, obviamente, ¿no? Que ya al término yo votaré en contra de esta propuesta, pero para dejarlo bien claro, con la elección abierta, la población va a elegir el orden de la lista prácticamente, ¿no es cierto?, con el voto preferencial de la primaria. Sí, congresista Alcorta, sí, para todos los partidos nuevos y para los partidos que hayan decidido esa modalidad. Sí. Pero ¿qué va a significar? Igualmente va a suceder, al margen del tema fratricida, que va a suceder de todas maneras, es que en la votación formal oficial ya a la grande, los que van a quedar rezagados son los que están de partir del 8 para atrás, están de relleno. Esa es mi posición, lo estoy diciendo para dejar constancia, ya no estoy entrando al debate, yo tengo una posición bastante clara. Lo que implica es que esas personas de esa lista no van a salir elegidas nunca, porque van a quedar de relleno en la lista. A partir del 7, 8, totalmente relegadas porque van de relleno, no van a salir porque la lista es cerrada y bloqueada en ese orden que la población nueva primaria ha definido. ¿Me equivoco? Así es, nada más. Sí, no, congresista Alcorta, no se equivoca. En lo que probablemente puede equivocarse es si van a ir de relleno, porque ya va a depender de los votos que obtenga el partido político. Y si se repiten, por ejemplo, situaciones como las que hemos tenido en este periodo, entrarán igualmente un número equivalente a lo que la cifra repartidora determine, ¿no? Muy bien. Entonces, señores congresistas, en la elección, congresista Glave. Sí, solamente, Presidenta, ya entendí, solamente algunas precisiones a su artículo 2 en la disposición complementaria, en la línea de lo que usted ha señalado. Una es que usted está señalando, y me parece correcta, esta disposición número 2 aplica para la elección interna única vez en el 21, previa, pero esa lista pasa a la validación, confirmación, no sé cómo se la llamará. El punto es que ese inciso no está. O sea, es decir, acá suena a que solamente es la primaria. No, sí está. Al menos en la redacción que me acaban de entregar, presidente. De repente está en otro texto, pero en la que tengo yo es inciso 1, las elecciones primarias las organiza 2, la organización política determina el número, 3, el 3, como le digo, el inciso 3 habría que retirarlo para que sea parte de la discusión que tenemos en el próximo dictamen. Luego el 4, los precandidatos las elecciones internas solo admiten participación primero, las organizaciones políticas tienen que designar 20%. Pero no está luego pasan a la validación para lo del 1.5. Sí está, congresista. Es más... ¿No está? En la hoja que nos han dado. En el mismo artículo está en el último párrafo. Y, que es el 1.5%. A eso se refiere, ¿verdad, congresista Glave? Exactamente, el 1.5%. Sí, es que el cuadro síntesis la modificación la tiene lista ya. Sí, ahí está. La candidatura presidencial y la lista de candidatos al Congreso elegidos a través de elecciones internas son sometidas a confirmación a través de las elecciones primarias. La confirmación requiere al menos el voto del 1.5% de los ciudadanos que sufragaron en la última elección de carácter nacional. Ese párrafo, congresista, lo estamos cambiando. Ese es el que estamos mejorando en redacción. Y que además vamos a decidir acá si es que es el 1.5% de los que sufragaron en la última elección o el 1.5% de los que acudan a votar en ese proceso electoral. Por eso, hay cierto consenso con respecto a que sean los que acudan, ¿verdad? A los que acudan. Porque eso acota un poco más el número. Sí, congresista Alcorta. Creo que lo van a ver para darnos ahorita, ¿no? Porque no lo tenemos acá ahorita. No lo tenemos. Ya. Y lo otro, una cosa igualmente, para reiterar simplemente, nosotros no vamos a salir ya elegidos en el 2021 por obra y gracia del Espíritu Santo del señor Vizcarra. Pero que quede constancia que estos son leyes que estamos aprobando como institución, no como intereses personales, ni como intereses grupales, ni lo que venga. Lo estamos haciendo como defensa del Congreso y de la Constitución y la libertad que hay para votar. Yo reitero, el hecho de hacer una lista cerrada, bloqueada, realmente altera el derecho constitucional de las personas a ser elegidos. Entonces están bloqueando una posibilidad
para que todos de una lista tengan la misma oportunidad. Al hacer cerrada y bloqueada, van a debilitar los partidos porque la gente se va a resentir. La gente que está en el caso de Lima, para poner bien claro de ejemplo, a partir de 6 para atrás, hasta el 36, no van a salir electos. Entonces, va a haber pues un éxodo, una escapada de los... Van a hacer su partido propio. Es grave lo que se está viendo acá. Yo votaré ya como anuncié en contra porque... Presidenta, acabo. No puedo votar con reserva porque el voto es por el total. Entonces, manifiesto mi votación completa. Gracias. Gracias, congresista Alcorta. A ver, entonces, la redacción de eso quedaría como está presentado al frente. Para continuar con su participación en el proceso electoral, la organización política debe obtener en las elecciones primarias al menos el 1.5% de los votos, sería de los votos de los ciudadanos que sufragaron en las últimas elecciones de carácter nacional. No, eso lo vamos a cambiar, por favor, por de el 1.5% de los votos de ese proceso electoral. De las elecciones del 2021, congresista Costa. Presidenta, entiendo que el debate... Presidenta, el debate no es si es el 1.5% de los que sufragaron en la última elección de carácter nacional, que es como está acá, sino el 1.5% de los ciudadanos que sufragan en las elecciones primarias, que concurren a votar. Ese es el punto. Sí, o sea, digamos, el debate, Presidenta, era si era el 1.5 de la anterior votación o si va a ser el 1.5 de quienes asistan a votar en la primaria, en ese proceso. Sí, correcto. Entiendo que eso es lo que se está queriendo colocar. Correcto, congresista Glave, lo vamos a poner así porque además va a ser el referente mucho más cercano en cuanto a, para poder establecer un mínimo. Correcto, vamos a colocarlo así, el 1.5% de los ciudadanos que acudieron a votar en las elecciones primarias. ¿Perdón? Presidenta, entonces sería el 1.5 de quienes concurran al proceso electoral en ciernes, que es las internas. Ya. No son las primarias. Ya, congresistas, por favor, eso va a llegar su momento de definición, en tanto se va ajustando el texto. Entonces, para terminar de explicarles, congresistas, por favor, congresistas. Y podemos continuar. Entonces, estaba haciendo un resumen de la propuesta para que quede claro. En la elección general, les decía, ya tenemos la lista cerrada y bloqueada de lo que se definió o en las primarias o en las internas. Ahí acuden los ciudadanos y se determina el número de congresistas por cada agrupación electoral de acuerdo a lo que tenemos actualmente establecido como la cifra repartidora. Y se establece allí el candidato a presidente o el presidente si es que obtiene la mayoría y los congresistas. En caso de que el candidato a presidente, el partido no obtenga mayoría, tendremos una segunda vuelta entre aquellos que estuvieron ocupando el primer y segundo lugar. ¿Qué hay adicional a esta propuesta? Que los partidos políticos en libre determinación podrán designar, es decir, es facultativo de la organización política, hasta un 20% de candidatos. Estos serán designados, es decir, no estarán sometidos. Terminó, congresista. Estos no son sometidos ni al proceso de elección interna ni al proceso de primaria, son designados y es hasta un 20%. Este 20% no puede ser designado de forma consecutiva, sino que tendrá que ser designado de forma alternada. Hasta ahí. ¿Alguna pregunta, congresista Iberico?
Gracias, Presidenta. Ya se ha discutido el tema de los designados y entendemos que los designados pueden ser invitados o pueden ser militantes del propio partido político. Ahora, yo pregunto la razón del 20% por lo siguiente. Supuestamente esto permitiría, y creo que esa es la idea, que los partidos puedan tener un designado en cada región, en cada distrito electoral. Podría también concentrarlos todos en uno solo, pero debería, si me permiten terminar la idea, debería esto permitir en todo caso, no tiene por qué ser así, pero permitir que un partido pueda poner en cada circunscripción un designado. Entonces tendríamos un total de 26 que coincide con las regiones del Perú. Sin embargo, entendamos que Lima va a tener como 5 o 6 distritos electorales. Yo creo que la cantidad de designados tendría que incrementarse a más del 20%, quizás el 30%, 25%, no sé, pero que eso faculte al partido, si así lo decide, a colocar un designado, si así lo decide, en cada distrito electoral. Se entiende que los distritos electorales van a coincidir con las regiones, salvo en Lima, donde hay 36 curules y donde supuestamente se va a dividir en 5 o 6 distritos electorales. No supuestamente, aun si no fuera así, por el propio defecto que tiene el centralismo en nuestro país, hace que el distrito electoral Lima tenga el 30% del electorado. Entonces, ahí habría que permitir un mayor juego de designados a cada partido político para que pueda poner, en el caso de este distrito que es enorme, más candidatos. Lo dejo a la discusión de los aquí presentes. 30%, por ejemplo, ¿no? Gracias, congresista Iberico. Señores congresistas. Me pidió interrupción, pero yo creo que más bien da el uso de la Sí. A ver, vamos a terminar la explicación para poder iniciar el debate. Están haciendo precisiones. El 20%, señores congresistas, es para cada distrito electoral, para cada uno de ellos. Claro, porque al final eso es finalmente lo que determina, es el 20% y es hasta el 20%. Podrían haber partidos que por democracia quieren que todos sus candidatos pasen por el filtro de la elección interna y por lo tanto no tener un solo designado o poner un solo designado. Pero el 20%, dado que esta elección aplica en cada distrito electoral, y cada distrito electoral, que es importante hacer la precisión, cada distrito electoral, congresistas, yo entiendo, pero permítanme terminar la idea, cada distrito electoral elige quiénes son sus candidatos para el Congreso. Por lo tanto, en cada distrito electoral se tiene que aplicar el 20% de designados en caso que la organización política así lo decida. Obviamente hay temas numéricos que tendrán que ser completamente establecidos, pero es así como debería aplicar porque hay un sentido en el cual todos los distritos electorales deben tener el mismo tratamiento. Ahora sí vamos a dar el uso de la palabra como la han pedido. Congresista Violeta, precisión. Precisión solamente. Lo que ocurre, Presidenta, que el 20%, y antes era el 25%, es sobre toda la lista, sobre los 130, por una sencilla razón. Por ejemplo, Madre de Dios, 2 candidatos, uno es el 50%. Nunca habría la posibilidad de que el 20% alcance poner siquiera uno. Entonces, la idea de este 20% es de los 130 candidatos, la organización política elige dónde utiliza esa cuota de invitados a lo largo del territorio nacional y la reserva para el partido. Yo, por ejemplo, nuestra organización política particularmente ha dicho que ese número debe bajar o si es posible eliminarse, pero entendemos que parte de este debate eso ha quedado descartado, lo respetamos, pero sí es cierto que ese 20% no puede ser aplicado sobre cada una de las regiones, sino sobre la lista general. Gracias, congresista. Sin embargo, si el partido dentro de su 20% decide designar a alguien en Madre de Dios, puede designar a alguien en Madre de Dios, es decir, aplica sin restricción de jurisdicción, porque si no tendríamos un candado que las organizaciones políticas no necesitan, más bien necesitan libertad para poder designar. Congresista. Muy bien, entonces abrimos el debate. Congresista Alcorta. Gracias, Presidenta. Me parece muy bien que el partido tenga un 20% para designar su gente de confianza, es la que realmente es el núcleo del partido.
Sin embargo, yo creo que el día de hoy, si estamos en una reforma política el día de hoy, por lo menos hay que hacer el esfuerzo de hacerlo más o menos bien, porque realmente esto va a cambiar, me creo, en el 2021 con un nuevo parlamento, para bien o para mal. Lo que estoy queriendo decir es que el incremento de representación en el parlamento debemos hacerla ahora, más que nunca. No pueden ser 130 congresistas cuando la elección se dio con 21 millones de personas, con 25, hoy día somos 32 millones de habitantes. Entonces eso ha subido, la representación es paupérrima. Casos como, por ejemplo, como Madre de Dios no debe tener menos de 3 congresistas, no debe tener menos de 3 congresistas. Y los representantes están en función a la población de cada región, no puede ser igual. Y eso lo debemos hacer ahora, en este momento, incrementar cuántos somos y cuántos debemos representar. Y una vez, no creo que sea una votación muy complicada, eso deberíamos hacerlo y proponerlo como parte del reglamento de la propuesta. Gracias. Gracias, congresista Alcorta. Esa reforma ya la hicimos, congresista. Cuando hemos debatido el primer proyecto, hemos votado y hemos aprobado que por cada 150.000 habitantes debe haber un representante. Es una reforma de la Constitución que en esta reforma ya la tuvimos. Solo nos falta cerrar el debate de ese dictamen que se quedó pendiente para debatir el 133. Pero todo lo demás, incluido lo que usted acaba de mencionar, ya fue regulado por este Congreso, por esta comisión. Sí. Muy corto. Lo que pasa es que toda la mañana nos estamos pasando hablando sobre el 130. Todo el rato hemos hablado sobre la referencia al 130. Como esto ha sido aprobado, pues no está presente ahorita. Pero hemos hablado todo el rato sobre el 130. Como de alguna forma se habló del 50-50, que yo no estoy de acuerdo, pero se habló también del 50% entre lo que es la paridad. Gracias. Gracias, congresista Alcorta, pero le repito, eso ya lo hemos regulado, solamente está pendiente de cerrar el dictamen y llevarlo al Pleno. Congresista Beteta. Gracias, Presidenta. Presidenta, solamente para precisar en el aporte... 130 seguimos siendo. En el aporte que había manifestado el congresista Iberico, cuando él señalaba que lo permiten para cada distrito electoral. Y usted manifestó que sí es para cada distrito electoral, y eso no es cierto, porque en el inciso 6 dice: las organizaciones políticas pueden designar directamente hasta un 20% del total de sus candidatos. La ubicación de los designados se alterna con la ubicación de los candidatos elegidos. Entonces queda claro que es para todo, no es solamente para un distrito electoral. Entonces ahí lo que entendía que manifestaban que podría subirse la valla, en el sentido que podría ser un 30%. Obviamente esa es materia de debate, y si es así la votación podría ir en ese sentido, salvo que haya oposición a la propuesta. Me pide una interrupción la congresista Alcorta, Presidenta. Sí, congresista Alcorta. Sí, quisiera una precisión de parte suya. Si ya se aprobó el primer proyecto, ¿a cuánto ha subido la representación parlamentaria para la elección del 2021? De 130, ¿a cuántos han subido? Sí, congresista Alcorta, lo que hemos aprobado es que sea con un criterio de representación proporcional, es decir, de acuerdo a un número de... no es de electores, es de ciudadanos. Por cada 150.000 hay un representante. Y ese cálculo de cuántos le toca, lo determina el Jurado Nacional de Elecciones. Así está. O sea, ya en la Constitución no va un número fijo, sino se va recalculando para cada proceso electoral. 150.000, sí, congresista. Para que termine, congresista Beteta. Gracias, Presidente. Si bien es cierto, el tema no es materia de debate, pero creo va a generar un problema mayor. Gracias. Congresista Salgado. Presidenta, creo que ya quedó muy bien precisado. No es el 20% por cada jurisdicción electoral, sino en total. Pero sí doy la razón en lo que manifestó el congresista Iberico, que siempre con Lima vamos a tener que tener ese cuidado, porque la mayor parte de la concentración nacional está en Lima, nacional. Entonces, no descarto lo que propuso. Y en algún momento aquí se habló de un 25% de invitados o designados por el partido político, que es algo que ocurre que en el transcurso del camino, sin necesidad de que se haya inscrito en el partido político, se tiene a veces nombres muy importantes que deberían estar en el Parlamento, ¿no? O sea, también queda para discusión. Gracias, congresista Salgado. Pasamos entonces directamente, congresista Costa, porque vamos a verlo en la discusión de cada
de cada numeral de este artículo. No sé si prefieren seguir aportando o si ya pasamos. Por favor, pasamos. Muy bien, entonces tenemos allí artículo segundo de las disposiciones complementarias transitorias. Elecciones internas de candidatos para las elecciones generales del año 2021. Por única vez, antes de las elecciones primarias para las elecciones generales del año 2021, las organizaciones políticas inscritas antes de la fecha de entrada en vigencia de la presente ley podrán realizar elecciones internas para la elección de sus candidatos a presidente y congresistas de acuerdo con las siguientes reglas. Ese texto, señores congresistas, queda. Numeral 1. En vez de única vez que cambie excepcionalmente, Presidenta. En vez de ser por única ¿Congresista vez. Aramayo? Gracias, Presidenta. En lugar de ser por única vez, se sustituya por excepcionalmente. Es única vez que se renueva muchas veces. Porque si no van a querer nuevamente estar pidiendo excepción de excepción. Mejor, claro, única vez. Claro, taxativamente que vaya. Única vez. Correcto, queda como por única vez. Numeral 1. Las elecciones internas son organizadas por la Oficina Nacional de Procesos Electorales. El Registro Nacional de Identificación y Estado Civil se encarga de la elaboración del padrón de electores, la solución de controversias en sede jurisdiccional, la elaboración del cronograma correspondiente, la fiscalización de las elecciones internas y la proclamación de los candidatos están a cargo del Jurado Nacional de Elecciones. ¿Alguna objeción? ¿Alguna objeción? No hay. Segundo, la organización política determina el número de postulantes a candidatos al Congreso. No, debería ser la legal. ¿Alguna objeción? Debería ser la legal. Aporte a candidatos al Congreso. Es decir, determina si postulan solo los que deben estar, el doble, el triple, si lo deja abierto a un número, en fin, para que la organización política, de acuerdo a sus estatutos, determine en libertad cuántos candidatos pueden postularse internamente. De eso se trata. Exacto, como dice el congresista Neira, creo, no sé si lo escuché, puede determinar que el 100% de sus militantes puedan postular, pero eso queda totalmente en discreción de la organización política. Congresista Glave. Sugeriría, igual lo voy a sugerir en el otro caso, es la organización política determina el número y los requisitos, ¿no? Porque igual va a ser en el otro caso, es decir, en la primaria abierta también hay requisitos para que puedan ser precandidatos de cada organización, lo determina cada organización, según su norma interna. Correcto, la organización política determina los requisitos y el número de postulantes a candidatos al Congreso. ¿Sí? Ya, y terminando ahí, candidatos al Congreso de acuerdo a su norma interna. El tercero, señores congresistas, que está resaltado ahí, lo estamos difiriendo para el debate de paridad y alternancia. Congresista Mantilla. Ya, señores congresistas, acabamos de diferir el debate del numeral 3, que decía que la organización política garantiza la existencia de al menos el 30% de postulantes hombres o mujeres en la elección al Congreso. Estamos difiriendo este debate para el debate de paridad y alternancia. Borramos eso. Estamos difiriendo el debate. No se borra. Así es. Entonces es eso. No, por favor, debemos dejar el 3 con el asterisco de haber diferido, porque de lo contrario, el regresar se constituye en un desafío que mueve en lo que hayamos aprobado, así que eso lo dejamos como diferido, ¿sí? Cuarto, los precandidatos en las elecciones internas deben tener al menos
6 meses de afiliación a la organización política por la que deseen postular a la fecha límite de la convocatoria de las elecciones generales. Congresista Glave. Presidenta, nuevamente porque esto se va a asociar al debate de las primarias generales.